Bueno, continuando con los ejemplos, después de haber visto qué es el DOM, cómo funciona y cómo acceder más o menos a los objetos, bueno, ahorita vamos a ver ahora desde el código realmente cómo accedemos a esos objetos. Entonces este ejemplo se va a llamar accesando al DOM. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a crear una capa. Y a esta capa le vamos a poner un ID que se va a llamar capa. Luego dentro de esta capa vamos a crear 3 párrafos. Cada párrafo va a tener un ID. Párrafo 1 y el texto va a ser párrafo número 1. Como les dije, van a ser 3 párrafos, entonces para hacerlo más rápido copiamos y pegamos y cambiamos los números. Bueno, una vez que ya tenemos los 3 párrafos, vamos a ver cómo desde JavaScript accedemos a estos elementos para poder obtener los valores o modificarlos. Bueno, vamos a crear un script el cual va a obtener primero el párrafo 1. Vamos a obtener el párrafo 1. Vamos a crear una variable que se llama P1 donde vamos a almacenar el objeto del párrafo 1. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues vamos a utilizar el objeto document, así como utilizábamos el document.write, el document.write. Bueno, pues esta vez vamos a utilizar el document, pero vamos a ejecutar una función que se llama get element by id. Esta es la función que más se utiliza para obtener un elemento de un objeto del DOM a través de JavaScript. Entonces la función getElementById nos sirve para obtener un objeto de un elemento HTML en JavaScript a través del ID. Entonces vamos a poner acá, vamos a pasarle como parámetro el párrafo, el ID del párrafo, que va a ser el párrafo 1. Observen la función getElementById. Recuerden que JavaScript es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto la función la tienen que escribir tal cual, con el formato o la convención camel case. Get element con la E mayúscula, by con la B mayúscula, ID con la I mayúscula. Con esto nosotros ya tenemos en P1 el objeto. Ahora vamos a mandar a imprimir con un alert el texto que contiene este objeto P1. Como les había dicho, el atributo que más se utiliza a través del DOM para obtener los valores o desplegar un valor de un elemento HTML es el innerHTML. Así a su vez, por ejemplo, para modificarlo también utilizamos el innerHTML. Recuerden que JavaScript es sensible a mayúsculas y minúsculas, por lo tanto tienen que escribir tal cual lo están observando, si no, no les va a funcionar. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a modificar el contenido del párrafo de forma dinámica a través de JavaScript. Vamos a escribir párrafo número 1 modificado a través del DOM. En segundo lugar, tenemos otra función que nos sirve, esta es la función que más se utiliza para obtener un elemento de JavaScript. Tenemos otra función que nos sirve también para obtener elementos de JavaScript, y la función es la siguiente.
vamos a declarar una variable párrafos, donde vamos a almacenar los elementos que vamos a obtener, porque esta función no obtiene solamente un elemento, sino obtiene un arreglo de elementos, un conjunto de elementos. La función se llama getElements. Como son varios elementos, esta vez en lugar de element lleva una S por el plural. getElements by tag name. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a obtener los elementos por el nombre o la tag o la etiqueta. En este caso nosotros vamos a obtener todos los elementos que tengan la etiqueta P. Ahora, párrafos va a almacenar un arreglo. Por lo tanto, nosotros para poder desplegar los valores de este arreglo lo vamos a hacer utilizando un ciclo for con nuestro índice que va a ir de 0. Como párrafos es un arreglo, nos permite utilizar la propiedad length que tienen los arreglos para saber el tamaño de este arreglo. Aunque nosotros visualmente sabemos que son 3 párrafos, podría ser que no sepamos realmente cuántos elementos podrían ser. Entonces con esto obtenemos cuál es la longitud de ese arreglo o la cantidad de elementos que obtuvo la función getElementsByTagName. Incrementamos nuestro contador y antes de este contador vamos a crear una variable que se llame cad de cadena, en la cual vamos a almacenar lo siguiente: número de párrafos, los puntos, y a esto le vamos a concatenar párrafos.length. Esto nos va a decir cuál es el número de párrafos. Ahora a cad le vamos a concatenar lo siguiente: un diagonal n, que es un salto de línea, así como en C. Igual en JavaScript, si nosotros queremos hacer un salto de línea en los alert que nosotros creamos, lo tenemos que hacer con un diagonal n. Párrafo aquí voy a concatenar el valor de i, pero como i la estamos inicializando en 0, entonces voy a poner i más 1 para que empiece con el valor 1. Y esto lo voy a concatenar al contenido. Vamos a todavía concatenarle un 2 puntos, un espacio, y ahora sí vamos a concatenarle el contenido. ¿Cómo accedemos al contenido de uno de estos elementos? Recuerden que párrafos es un arreglo, por lo tanto accedemos a él a través de un índice. Y el contenido, recuerden, lo podemos obtener utilizando el atributo inner HTML. Y al final vamos a mandar a imprimir la cadena. Vamos a guardar nuestro ejemplo. Vamos a llamarlo acceso DOM. Y vamos a ejecutarlo. Observen cómo acá tenemos el párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3 en HTML que creamos. Este alert que nos está mostrando Firefox es el primer alert que nosotros pusimos, p1.innerHTML. Inmediatamente después nosotros vamos a modificar el contenido de este párrafo 1. Entonces cuando yo le dé a aceptar, vamos a ver que acá el párrafo 1 se va a modificar. Aquí tenemos el párrafo 1 modificado e inmediatamente nosotros creamos la cadena de los párrafos y la desplegamos con un alert. Observen, ahí está acá el número de párrafos 3
Párrafo 1, párrafo modificado desde el DOM, ya tiene el nuevo contenido que nosotros habíamos puesto. Párrafo 2, párrafo 3. Observen que acá al menos la palabra U y la E con acentos nos aparecen con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros debimos haber escrito las palabras con los caracteres HTML. Bueno, eso es todo de este ejemplo.